el tema de la fiscalía, donde están buscando ya en Suiza datos que aporten al tema o al caso Odebrecht. Estamos también dialogando o estábamos hablando sobre el caso del vicepresidente Jorge Glass. Así que, ¿cuál es, digamos, la apreciación o la perspectiva que hay al respecto? Bienvenido, asambleísta Henry Cucalón. Buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes de Radio Élite. Como siempre, un gusto estar aquí. Efectivamente, es una semana crucial por varios temas. Uno, mañana las fuerzas políticas de la oposición, en representación de la ciudadanía, van a presentar las firmas para el inicio de un nuevo proceso político contra el vicepresidente, un anhelo ciudadano de que exige de que se cese la impunidad y que, sin perjuicio del tema penal que ha avanzado de forma rápida, el vicepresidente pueda ser procesado, investigado, censurado y finalmente destituido. Su situación es indefendible e insostenible desde el punto de vista político. Desde el punto de vista penal, allá verá él si se puede defender, si es que puede. Segundo, el presidente hace pocos días ha enviado la proforma presupuestaria del año 2018, donde refleja que no hay un plan económico en sí. Y por las mismas, un proyecto de ley de reforma tributaria que es más de lo mismo. No hay un norte, no hay un modelo económico fijo que vaya de la mano de la empresa privada, sino que es más estatismo y más teorías fiscalistas. Y como decíamos la otra vez, medio en broma, aunque esto no hay que tomarlo así, el socialismo a la ecuatoriana ha hecho algo de antología. Le metió la mano y le arranchó las utilidades a los trabajadores. Y ahora le clava impuestos al 13º. Sí. Eso es algo pocas veces visto para estos que les gustan las etiquetas ideológicas y que se dicen defensores de los trabajadores. Pero ni en pesadillas el régimen neoliberal más abrupto que puede existir en todas estas largas noches neoliberales y todas esas cantaletas que repetía Correa, se le puede ocurrido clavarle a los trabajadores lo que le ha hecho un supuesto régimen socialista. Si usted le pone adicionalmente que le van a poner tasas a todo lo que se mueve, con lo cual le está dando un zarpazo al comercio, está aniquilando el comercio, por tanto el consumo. Y si usted afecta el consumo, afecta la inversión, y si afecta la inversión, afecta el empleo. Es una cadena. Y no sirve solamente el compás de decir, es que no se sube la gasolina, es que no tal cosa, ese conformismo de decir, no te estoy dando duro, pero aguanta esto. Con ese tipo de medidas no vamos a salir de la crisis. También es razonable, hasta cierto punto, más allá que son de la misma gallada, de que el presidente heredó una situación catastrófica a nivel económico, que todo el mundo lo señalaba, los analistas, los ciudadanos, los políticos, menos los ciudadanos de Alianza País. Incluso desde el exterior ya nos advertían el tema. Exactamente. Una situación compleja y que necesita medicina, en nuestro criterio, no anestesia. Asambleísta, bienvenido a los tiempos, lo vemos al abogado Cucalón. Realmente quisiera saber si tienen algún tipo de estrategia, plan, la oposición, en términos ahora efectiva, para poder concretar, el juicio al vicepresidente. Dos, que tal vez den paso o no a las reformas tributarias. Y tres, algo que aunque parezca suelto de huesos, pero nadie le ha puesto todas las costuras a esto. El juicio al ex ministro de Educación, al señor Espinosa, quien después de ver los resultados en el último mes de todo lo que se ha hecho en el Ministerio de Educación, merece no solamente un juicio político, sino también un juicio penal. Pero todavía tienen algún tipo de oriente la oposición para esos tres puntos en específico. Por supuesto, en lo que se refiere al vicepresidente, desde hace algunas semanas, cuando se informó a la ciudadanía de que iniciamos el proceso, el mismo día se cumplió con los requisitos de legalidad en cuanto a la cantidad de firmas.
Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué hubieron unas semanas de por medio? Porque aparte de la legalidad buscábamos representatividad, y eso es lo que sucedió en los últimos días, cuando hasta personas del oficialismo también suscribieron el petitorio de juicio político. Eso es lo que se buscaba. Esto obedece, si usted bien dice, a una estrategia, porque la firma el primer día reunimos más de las 46 que la Constitución exige y estipula. 1, 2, estamos convencidos, vaya que en política todo es posible y se puede tostar hasta el granizo, como decía Andrés F. Córdoba, de que en esta oportunidad el CAL no puede blindar como lo hizo en el proceso anterior. Las razones son las mismas, las circunstancias no. El oficialismo no puede darse el lujo de bypassear o de boicotear esta demanda ciudadana que busca que el señor vicepresidente, más allá de los derechos que tenga de defensa, sea procesado políticamente y que conlleve su censura de institución. A mí lo que me llama la atención no va a ser el CAL, porque si el CAL lo vuelve a blindar, le estará dando a la ciudadanía con justa razón un grito, ahora sí váyanse, es todo, ¿no? Y no va a haber exclusión alguna, me incluyo. Todos, porque si esto no es un órgano colectivo, sino ¿para qué diablos está la asamblea? Vamos ubicándonos piano. 1, 2, aprovecho la inquietud suya para poner la pica en Flandes en otro lado. Es en la Corte Constitucional. Ellos sí tienen que dar el filtro jurídico y el informe de admisibilidad del proceso contra el vicepresidente. Eso sí está en el artículo 129 de la Constitución, ese es un requisito de carácter constitucional. El del CAL fue un invento que está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para mí de forma netamente procesal, no de fondo. Así que a esos miembros de la Corte Constitucional, que son los mismos que tienen la consulta y que están jugando al filo con las fechas, cuidado con el tema del vicepresidente. No jueguen con fuego, cuidado los chats, cuidado los telefonazos del correísmo, mucho cuidado, porque no jueguen con el pueblo. Esta es una demanda ciudadana. Tercero, la situación del vicepresidente es, desde el punto de vista político, es indefendible e insostenible. Una persona que está procesada, detenida, que tratando de burlar a la ciudadanía dice que está de vacaciones. Nadie que está preso está de vacaciones, por Dios. ¿Ya? Dejémonos de leguleyadas y de argucias, vamos al sentido común. Quizás para algunos el menos común de los sentidos. ¿Ya? Su situación, su descaro y su soberbia le hacen bastante daño a la democracia, porque están anteponiendo intereses personales y los intereses de una facción de un partido, ya ni siquiera del partido, a los intereses del Ecuador. El otro tema, las reformas tributarias. Con los votos de las 6 Mayra Guerrero no van a contar jamás. Y peor cuando lo pusieron en un mismo paquete, porque también debo señalar que hay algunos temas que pueden ser rescatables. Sin embargo, como lo pusieron en un mismo cuerpo legal, el tema del aumento de impuestos, sí, están metiendo más impuestos y están jugando, porque no solamente que le están poniendo más impuestos a las empresas, sino que también le están poniendo impuestos a la gente. Le están poniendo impuestos al décimo. Me dirán que es a partir de los $3,000. Le están poniendo impuestos al 13º sueldo. Y con esta jugarreta de las deducciones, que le están poniendo tanto límite por el tema que si tienes o no tienes carga, a la larga te van a terminar cobrando más impuestos diciendo que no te suben el impuesto. O sea, tiene un fin inminentemente recaudatorio. Cuando está demostrado, no por ninguna tesis política en sí, sino por la historia y por la razón, que en momentos de crisis, en momentos de apremio, la mejor fórmula, el mejor plan para generar empleo y tratar de derrotar es no asfixiar con cargas tributarias a las personas para que el espíritu emprendedor se dinamice, la empresa privada pueda generar empleo, generar riqueza. No poniéndole tasas, no poniéndole cortapisas, pero veo que la fórmula sigue siendo la misma en lo económico, claro, con mayor elegancia, con un respeto protocolario que se lo debemos, el presidente practica la cordialidad cívica, sin insultos y más tolerancia. Lo cual me parece bien, es una práctica normal, liberal, democrática. No hay por qué sorprenderse, ahora no sorprenda. Y tercero, en lo que se refiere al ex ministro de Educación, hoy diputado y asambleísta de la República, en tiempo récord, ni el Correcaminos
por haber recolectado 49 firmas en menos de una hora para el juicio político. Ya usted imagina. O sea que él ya está. Ya se ha presentado el documento con las firmas de todas las fuerzas de la oposición. Pero en un tiempo récord, para que usted vea, pues, entre la fuerza de los argumentos, porque esto es político, sin perjuicio de lo penal, de un tema gravísimo para el Ecuador, que lo tenían soterrado, por decir lo mismo, y que es lo que más le interesa a la ciudadanía. Vamos a un corte, asambleísta Cucalón, y ya regresamos enseguida. Cucalón, del Partido Social Cristiano y Movimiento Madera Guerrera. Bueno, temas interesantes, importantes, y como ya lo señaló, pues crucial tal vez esta semana en la Asamblea. Yo quiero hacerle una pregunta al asambleísta Henry Cucalón. Nosotros la semana pasada tuvimos aquí a ex jueces, y entiendo que el abogado Hernán Ulloa presentó un video donde estaban señalando la serie de irregularidades que ellos atribuyen al Consejo Nacional de la Judicatura, liderado por Gustavo Yal. Y estuvo ahí en representación la asambleísta Marcela Aguiñaga. Pero en el momento de la exposición se levanta la asambleísta Marcela Aguiñaga y también señalan ellos, y también lo recoge la prensa, el asambleísta Henry Cucalón. Bueno, algunos dirán del asambleísta Aguiñaga, sí, pues, o sea, no se puede esperar menos, pero ¿y en el caso de Henry Cucalón, qué sucedió? Gracias por la oportunidad para dirigir, más allá que eso no dice la nota de prensa del Expreso, pero bueno, vamos a precisar. Ese día se convocó a las 3 de la tarde a una comisión para recibir al abogado que representa a los ex jueces que fueron destituidos por el Consejo Nacional de la Judicatura. Valga la aclaración, 2 semanas antes, el presidente de la Judicatura fue a la asamblea, estuvimos 4 horas, yo lo requerí estando él al frente, porque yo no requiero tomándome selfies, valga la aclaración, sino que cuando tengo a la persona al frente, le dije lo que tenía que decirle, e inclusive le reclamé que cómo es posible que a través de mails privados converse con el presidente que había sido su jefe como presidente de la República y como secretario sobre temas de carácter de la justicia. Así que yo, en representación de la ciudadanía, cuando las papas queman, no en Twitter, sino cara a cara, requerí al presidente de la Judicatura. Pues bien, en la sesión de la comisión convocada para las 3 de la tarde y que se instauró con 45 minutos de retraso porque no había quórum, el señor abogado Hernán Ulloa presentó su exposición bastante interesante, inclusive con un argumento que está ahora desde el punto de vista de que no se discute que el error inexcusable, que fue la herramienta que utilizaron para destituir los jueces, está en la ley y que el Consejo de la Judicatura la puede utilizar, pero que su criterio jurídico, interesante por cierto, es que previo a eso tiene que haber un proceso jurídico por parte de la misma justicia y que después que eso se resuelva administrativamente, el Consejo de la Judicatura puede imponer la sanción, lo cual no pasa en la actualidad y se hace directamente. El señor representante de los jueces habló cerca de 40 minutos. Yo estuve 35 minutos cuando anuncié que me retiraba de la sala porque tenía que viajar a Guayaquil, donde también tenía otra comparecencia que hemos sido convocados diputados del Guayas. O sea, yo no me fui al baño, yo me fui a Guayaquil. Después de 45 minutos de retraso de la sesión, más 35 minutos que lo escuché a él, argumentos bastante interesantes que los recojo, los proceso, y tomando en cuenta que habrá una próxima convocatoria, tanto para el representante de los jueces como para el Consejo Nacional de Judicatura, a quien se lo requerí hace 3 semanas por escrito, porque no me terminó de contestar cuándo fue. Sucedió que yo me retiré, yo me fui a Guayaquil, y después la sesión continuó, y mientras él estaba conversando, en unos 10 minutos después, según lo que me han informado, varios legisladores del país, 2 también se retiraron, por motivos allá ellos. Después la presidenta, cuando iban a poner un video o algo así, ya pasado algún tiempo, tomó quórum y ya no había quórum. Pero no es que yo me retiré y se fue el quórum, valga la aclaración, y yo justifiqué el porqué. Y varios legisladores ese día también habían faltado, no habían empleado los suplentes, habían varias comisiones, habían comisiones en Guayaquil inclusive, así que me permito insistir que lo que hizo la presidenta, más allá de su juridicidad, es una suspensión. No clausuró la sesión, así que en una próxima sesión continuará. Lo importante, yo
día a día he demostrado que estoy a la altura de los acontecimientos en cuanto al tema de la fiscalización, no solamente a nivel de las redes sociales. Eso para nosotros es importante. Así pasó con el presidente de la Judicatura, lo he puesto por escrito. Así que respeto cual más, tanto así que le estoy argumentando que preste muchísima atención y estamos procesando lo que dijo el abogado de los señores jueces. Y le digo una cosa, una exposición bastante interesante, hasta cuando yo estuve, porque tuve que retirarme, había hablado 35 minutos, creo que alrededor de 40 minutos. Tan interesante estaba que normalmente las comparecencias son de 10 minutos. Eso establece la ley. Y se tomó más por la importancia del tema. Ahora, si eso continuaba, será en una próxima sesión. Pero a mí no me van a mezclar. Ahora solo falta que por ahí digan que uno le hace el juego al correísmo, cuando no de ahora, porque ahora es un club ser anticorreísta. Nosotros siempre, con respeto pero con firmeza, porque ese es nuestro estilo, a algunos les gustará y a otros no les gustará, ese es el libre juego de la democracia. Desde hace 10 años hemos hecho una oposición no de selfie, sino de contenidos, valga la aclaración. Y eso es importante. Sí, asambleísta, sobre todo quisiéramos anticipar el final de esto. Cuando en algunas investigaciones no nacional, por desgracia los medios de comunicación nacionales tuvimos una mordaza terrible durante 10 años, esto se hace en Miami, una periodista venezolana le saca los mails, Noticias 1, se hacía llamar el señor Rafael Correa, y con eso se comunicaba con cada uno de los que trabajaban para él, tanto en la función judicial, jueces, etcétera, al secretario de la presidencia. Eso fue comprobado internacionalmente. Inclusive Rafael Correa obligó a través, ahí sí usó la ley en Europa, para evitar que publiquen sus mails, que él mismo reconoce que eran secretos y que son personales y que se llaman Noticias 1, y que obligaba a no publicarlos en los medios, en las redes. Pero esto es una mafia. Esto es directamente, y ustedes lo saben, los asambleístas, no solamente le estoy diciendo ahora, yo sé que desde hace 10 años ustedes sabían que esto se iba creando un monstruo con muchos tentáculos que llegó a abarcar maestros con la figura de la red, hablamos de jueces con la figura de la judicatura, en todas partes. Hablamos del petróleo con los contratos sin interferencia. Hablamos de la Contraloría con un contralor más corrupto que era el que repartía el billete. ¿Cuál es el fin de todo esto si es que 500 jueces, según lo que dicen ellos, 500 jueces fueron separados con esta justificativo? Es decir, todo el mundo tenía miedo. ¿Cómo vamos a terminar si la oposición ve que hay resistencia? Porque casi siempre los presidentes de todas de las comisiones las tienen Alianza País. Y cada vez que quieren, suspenden no lo quieren ver. Tengo entendido, incluso los jueces que estuvieron aquí, que le dieron 3 o 4 horas al señor Yal, y a ellos solamente 45 o 1 hora, y ya estaban todos saliendo al baño. Todos parece que tenían cistitis. A ver, hay varias cuestiones. Quiero saber sobre todo la oposición, que están cogiendo fuerza. A lo de fondo y a lo de forma. En lo de fondo, el modelo correísta era absolutista. Total. El mismo presidente Correa se autocalificó de jefe de todas las funciones del Estado. O sea, él se creía jefe de la función judicial. Por eso, para ellos era normal la intromisión. Para nosotros era anormal e ilegal. Y así siempre lo denunciamos y así se lo dijimos en la cara al señor. No por Twitter, en la cara, valga la aclaración. Y de hecho, usted que señala los medios privados, los mails, en Estados Unidos, pues a Hillary Clinton le costó, entre otras cosas, la elección, la presidencia, escribir por mails privados, porque siguiendo el hilo de que supuestamente era institucional, ¿por qué no lo hicieron a través de los correos oficiales y no lo hicieron por los privados? Todo ese tipo de cuestiones hubo. Segundo, se le preguntó y nunca contestó, por eso lo he requerido por escrito, no ahora, por las mismas después de la convocatoria. Todo el tema de los edificios en la función judicial ahora se viene a saber. Es parte de las ni sé cuántas obras que terminaron costando 2 y 3 veces más lo que fue el citado. Nadie puede estar en contra que haya un nuevo edificio en la función judicial, que haya una sede judicial norte, en el sur. ¿Quién podía, peor uno cuando había vivido lastimosamente de joven, de universitario, ir a las cortes? Pero todo el mundo sabía cuánto es lo que terminaron costando. Y para eso, no, que ya le dije a la Contraloría, ya le dije tal cosa. ¿Cuáles son las acciones?
se la quieren sacar cuando a la larga todos eran parte del mismo gobierno. Entonces, acciones siempre hubo. ¿Cuál es la ventaja ahora? Obviamente la ciudadanía ha tomado conciencia del tema. El presidente, no sé si por conveniencia, por supervivencia o porque está convencido, ha señalado lo que todo el mundo venía señalando hace 10 años. La interferencia en la función del Estado, el tema de las obras con sobreprecio, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un momento oportuno para decirle basta. Una de esas herramientas es la consulta popular, que es el inicio de un proceso de democratización. No es el final. Esta es la suma de varios actos y se puede comenzar con el tema de la consulta popular. Tercero, yo rescato que en la comisión, más allá del tema político, en esto sí tengo que ser muy puntual, en muchísimas leyes nosotros somos la comisión que más hemos sesionado, la que más convocatorias tenemos. Solo en el Código de la Niñez hemos recibido a más de 100 personas y colectivos. Entonces, una golondrina no hace verano, no porque en una oportunidad haya existido un problema jurídico después de más de 1 hora y pico entre la demora y la sesión, se puede decir que no se ha trabajado. Más allá de la diferencia ideológica. En el Código de la Niñez ni le puedo decir. En el Código de la Democracia somos la comisión que más ha sesionado y eso se puede ver en las páginas web. Y en cuanto al petitorio, ya le dije, eso se ha suspendido, no se ha clausurado. Ahora bien, hay una pequeña diferencia entre el presidente del Consejo y los demás. El presidente del Consejo es un funcionario sujeto a control político. Él no va invitado, él comparece, que es uno de los problemas que a veces los señores del correísmo no entienden. Piensan que están al lado como que si uno es par. No sé si han visto en Estados Unidos, yo se lo he dicho al presidente de la Asamblea varias veces. Comparece, tiene que comparecer al frente, no al lado. Esto es como un proceso. Claro. Ustedes han visto las convocatorias del Senado, van y comparecen. Esa es la pequeña diferencia. Entonces el señor es sujeto a control político, debe quedarse 4, 6, 8 horas. Y ese día que fue el señor Yal, solo se nos permitió una ronda de preguntas y no las repreguntas, que es lo propio de un legislador. Por eso hice un requerimiento por escrito. Saludo el hecho que se haya recibido como cualquier ciudadano, en este caso a personas que se consideran afectadas y que ahora recién han podido decir su verdad. ¿Quién sabe por lo que usted hizo? Dice que hace tiempo no podían por el miedo. Ahora es bueno que no se tenga miedo. Y se tiene que continuar y recibir cuantas veces sea el caso. Pero ya le digo, quiero ser bastante enfático. La posición que se tiene de investigar, de juzgar, va mucho más allá de un tema circunstancial. Yo entiendo los intereses, está muy bien, los respeto. Pero buenos culántropos no tanto, ¿no? Gracias a don Henry Cucalón por estar con nosotros, comparecer. Solamente una pregunta rápida. El caso de la consulta popular, ¿esto le dará más apoyo a Moreno, el resultado? Mire, ¿y eso es lo que se espera para tener una total confianza de la gobernabilidad? La consulta popular no tiene propietario, no es de nadie, es del pueblo, nace la ciudadanía. Lo que ha hecho el presidente, y tiene un mérito, es canalizar esa demanda y utilizar su potestad jurídica de convocar una consulta. Quien debe ganar es el pueblo ecuatoriano. Esto no pertenece a los partidos. Cuidado, caemos en la trampa que quiere Correa, de decir, esta es la pregunta de Cookie, esta es la pregunta de Tuti, y le ponen etiquetas de los partidos a cada pregunta. Por favor, no caigamos en esa trampa. Esto nace del pueblo y es para el pueblo. Gracias, don Henry Cucalón. Antes de irnos, menciones.